Eh, Creo que también todos vamos viviendo un proceso. Dios nos tiene diferentes caminos, pero algo que les voy a decir para esta parte, Dios nos encuentra por el camino donde andamos. No es que Él nos agarre y nos saque de nuestro camino y nos lleve al suyo, sino que Él nos encuentra por el camino que andamos. A mí me gustó, siempre crecí en una familia como las comunes de México, ¿no? Prácticamente muy poco a misa, solo el bautismo y nada más. Entonces, pero bueno, decía Dios va construyendo el camino. A mí me gustó desde hace mucho aprender, me gusta mucho leer, me gusta mucho conocer personas, me gusta mucho conversar. Y en todo este proceso, mi primer encuentro con Dios fue, claro, me mandaron al catecismo. A los 14 años estaba preparando para hacer la comunión, pero era algo así como que pues vas al catecismo y si la haces bien y si no también. Entonces nunca hice la primera comunión. Pero de esa etapa, mi catequista que se esforzaba, era un indígena que apenas podía hablar español, pero en todo eso era el único que se atrevía a hacer el catecismo, ¿no? En medio de una comunidad de profesores, de profesionistas, pues, de diferentes profesiones, nadie se atrevía a hablar al catecismo más que un indígena que apenas podía hablar español. Y esa yo creo que fue una experiencia que a mí me sirvió mucho. Mi encuentro entonces con Jesús fue, les decía, me gusta leer, pues por medio de la palabra. En un curso bíblico descubrí a Jesús por medio de la palabra. Y desde ese momento yo dije, bueno, todo lo que Jesús dice por medio de la palabra, leyéndolo y todo y descubriéndolo, dije, pues es algo para mí que me construye, algo que me ilumina mi vida y algo que pues me llenó también de ese momento. Y a partir de ese momento compré la Sagrada Escritura y no he parado desde ahí de estar apegado a la Sagrada Escritura, ¿no? Porque creo realmente que abrir las Escrituras es encontrarse con Jesús, escucharlo también y poderlo leer. Quizá en ese momento no tenía ni método ni nada, pero entonces yo siempre por eso decía que Dios nos encuentra por donde andamos, por nuestros caminos, ahí se hace presente. Se hace como que acompañante o compañero de Jesús. Y bueno, todo este proceso ya lo viví cuando tenía aproximadamente 15 años. Entonces, desde ahí para acá, toda esta vivencia fui viendo, no estaba en medio de mi familia, estaba afuera, estaba como peregrino, caminando solo, pero ahí Dios me encontró y si quizás no hubiera estado aislado, igual que otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero en ese momento fue mi fuerza y desde entonces pues ya no, fue algo así como que propio que descubrí, porque no es que no estuviera, lo descubrí ahí y ya no permití apartarme de él. Y también fue algo curioso porque fue cuando descubrí también, trabajaba con niños enseñándoles a leer y escribir. Entonces, pues dije, ¿por qué no enseñarles también un poco más sobre Dios? Y fue cuando comencé con la catequesis a los niños. Así que de lunes a viernes les enseñaba a leer y escribir, y el fin de semana el domingo nos reuníamos para leer un poco más el catecismo. Y fue como se fue haciendo presente Dios en mi vida. Por supuesto, esta vivencia decíamos, de la palabra fue constante cada vez más. Como que una sed de ir conociendo y ir aprendiendo, ¿no? Entonces, más adelante, pues, algún curso que pude tomar, siempre estaba buscando tomar un curso, donde prepararme, cómo leer la Biblia, desde tomar cursos de revelación, de Sagrada Escritura, fueran grandes, pequeños, normalmente los sacerdotes, las religiosas, y todo eso fue, yo creo, como la base o el cimiento de mi formación y de mi encuentro también con Jesús, que se fue alimentando mi fe. Por supuesto, va uno descubriendo que si no hacemos actitudes, lo que vamos descubriendo, o todo lo que iba yo descubriendo y leyendo, pues no me servía de mucho. Me costó trabajo, sí,
Inicié la preparatoria ya a cargo de una comunidad como celebrador, y pues esto bastante conflictivo porque, y de ahí es otra parte que ha marcado mi vida también, que siempre mi fe ha sido como que en constante defensa, o sea, defendiendo mi fe, porque pues, en la preparatoria es totalmente atacada la fe. Claro que esto ya tenía muchísimos eventos, me dio liderazgo frente a un grupo de preparatoria, llegué a ser pues el jefe de grupo, era el que movía para las cosas en común, para organizar, incluso hasta para sacar a los maestros que no iban a dar su clase, cosas como eso. Pero siempre sí había una crítica, ¿no? Tú porque vas a la iglesia, tú porque celebras, tú porque esto, tú porque... Y desde ahí siempre, la única manera que dije, me podrán decir, me podrán señalar por qué, pero no me lo van a poder arrebatar, porque es algo mío, y es algo que se lleva dentro, es una vivencia íntima, pues digamos. Entonces, pues así llegué también, comencé a también a trabajar con grupos de jóvenes. Fue curioso cuando di el paso hacia los jóvenes. Un solo joven comenzó una tarde a preguntar sobre cualquier, no recuerdo la pregunta, pero dudas religiosas. Pueden incluso ser así como que, ¿y por qué los sacerdotes no se casan? ¿Y por qué el Papa? ¿Y por qué así? Así comenzamos. Cuando nos dimos cuenta, tenía 27 jóvenes bajo la misma dinámica. Que nos quedábamos desde las 9 de la noche que salía de la preparatoria hasta las 12 de la noche. Y así era. Claro que para ese momento ya tenía bastante dinámica de poder responder sin tener un libro a la mano, porque ya había leído bastante, ya había tomado varios cursos, ya había preparado, y eso me ayudó mucho. Tanto que cuando llegó el momento, dijeron, ¿por qué no hacemos la comunión y por qué no hacemos nosotros la confirmación? Sin pensar, nadie creó ese grupo, Dios mismo lo creó. Y nadie les dijo por qué no hacen la comunión y por qué no hacen la confirmación. Ellos lo quisieron hacer. Y fue un proceso que vivimos como desde noviembre hasta febrero o marzo más o menos. Y ya después lo tuve que decir al sacerdote, me dijo, sí, no hay ningún problema. Finalmente fueron 32 jóvenes los que hicieron entre 17 y 26 años. Por cierto, yo solo tenía 19, ni siquiera, o sea, la mayoría eran mucho mayores que yo. Ese proceso, pues claro que son las cosas las vivencias que te van quedando y te cuestionan también, ¿dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde te está saliendo al camino? Y pues son de las etapas más bonitas de mi vida. Fortalecí muchísimo mi vivencia de encuentro con Jesús, la oración individual, la oración grupal, con mi comunidad. Decía, estaba a cargo de una comunidad celebrando la palabra. Estuve hace 3 años en 2 comunidades diferentes, y esta vivencia, pues claro, que alimentó muchísimo para después lo que va uno dando. Y así fue como descubrí que no que era yo así como que indispensable para los jóvenes, no, que era necesario. También esa es otra. Y el último rasgo, en mi camino he descubierto las necesidades. Y muchos dicen, bueno, es que estás aquí porque te gusta, ¿verdad? De verdad a veces no te gusta, sino lo descubro como necesario. Porque le digo, si yo fuera donde me gusta, le diría a Dios, pues mándame a otro lado con otro tipo de personas y con algo mejorcito, ¿no? Porque luego te encuentras de verdad conflictos. No lo digo con ustedes. No. En otro país. Le digo, exacto. Bueno, para ir cerrando entonces, en esa parte, yo siempre le he dicho mi oración ha sido, y mi creencia de que no haga lo que me gusta, sino lo que se necesita y haga falta hacer. Claro que me cueste lo que me cueste. Y alguien más alguna vez dijo, ¿es que tú le tienes mucho amor a Dios? No. Yo respondería que lo que voy haciendo y lo que voy dando de mí, como decía Pablo, pues lo he recibido de parte de Dios, pero que también yo no sé cuánto amo a Dios, pero de algo estoy seguro. Y eso es lo que me ha mantenido desde aquel momento que tuve mi encuentro con Jesús. Estoy seguro de que Él me ama y que su amor es tan inmenso que entonces yo actúo impulsado por ese amor, y que ese amor es el que me mantiene.
no el amor que yo le tengo, sino el amor que Él me tiene a mí. Y hasta podría decirlo así, me siento mimado por Dios, aún con todas las dificultades que acabo de marcar que se viven. Me siento mimado y amado por Dios. Y creo que esto es lo que puedo compartirles a los jóvenes, que puedo compartirles en los niveles que me corresponde compartir. Que me siento amado y mimado por Dios, aún con todas las dificultades, porque los obstáculos no han sido para aplastarme sino para fortalecer mi confianza en Dios. Y siempre que hay alguna dificultad y todo eso, con los grupos de jóvenes, con todo, donde encuentro dificultades, siempre siento que Dios me está diciendo, tú solo confía en mí. Y me acuerdo mucho de alguna santa, no recuerdo si fue Santa Teresa, que decía, solo Dios basta, ¿no? Y creo que Dios es tan inmenso y su amor también, que basta. Y esto ha sido lo que me ha venido manteniendo de fortaleza para poder continuar. No es que si ves frutos, no es que si el grupo persevera, no es que si los jóvenes te lo agradecen, no es que si realmente si lo esperáramos, pues ya no, hace mucho que estaríamos atrás. Y creo que es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. El poder dar este mensaje, compartirlo. Difícil en actitudes porque quien me conoce sabe, y así como hablo de fuerte, luego me dicen que estoy enojado, pero es mi carácter y le pongo fuerza a las cosas que hago y también pasión, porque sí me apasiono por lo que hago y sobre todo estoy apasionado por esa parte de servir, tratando de compartirles el inmenso amor que Dios me tiene y nos tiene a todos. Gracias.